Y de hecho, lo empezó a mencionar al plebiscito sectores de los políticos tradicionales. La legislatura provincial empezó, cuando empezó a haber lío en Esquel, empezó a decir: hagamos un plebiscito provincial, que no prosperó. Después, que nosotros lo reflejamos en la revista, quizás no está del todo claro quién fue el final que presentó un proyecto para que salga el plebiscito, porque no se discutió en la asamblea en realidad, fue casi un hecho consumado en la juntada de firmas, pero sí hay un sector del peronismo que dijo: hay que convocar un plebiscito porque la situación está que arde, la ruptura social es terrible y tenemos que apaciguar las aguas. Para mí era lo contrario, teníamos que seguir profundizando y, como también lo decimos, que se vayan todos. Era el 2002, 2003, ¿no? Estábamos todavía con el argentinazo y estaba el miedo, ¿no? Que no se vayan todos, porque eso significaba irnos nosotros, decía el peronismo. Entonces, la discusión fue si tenemos que recurrir a concentrarnos en conseguir votos, a ver y organizar el plebiscito y demás, o seguir en las calles. Y el plebiscito se ganó porque seguimos en las calles. Esa discusión se ganó de que en la calle no había que abandonarla y había que profundizar todavía la movilización y la presión. Y el que se vayan todos, se gritaban todas las marchas y era masivo. Obviamente estuvo bien ganar el plebiscito, ¿no? Una vez que salió el plebiscito, tuvimos que militar a full para ganarlo. Si lo perdíamos era el fin. Si se perdía el plebiscito era aceptar la minería y era que la minera se ponga a trabajar como el gobierno quería. Es más, salían a decir el intendente peronista, el gobernador radical de aquel momento, de que no había un marco legal para sustentar ese plebiscito. Las leyes del menemismo, del peronismo de los 90, decían que el saqueo se garantizaba. Bueno, quizás con un error de ellos, con un error de cálculo, nos dieron algunos meses para militar y el plebiscito se logró ganar. Se logró ganar, insisto, el plebiscito. La minera siguió, las intenciones siguieron, porque el gobierno siguió también, y llevamos 20 años luchando a pesar de tener el plebiscito ganado. Es una discusión que está bien, me parece, refrescarla si se quiere, o ver que los plebiscitos quizás sirven, muchas veces sirven las juntadas de firmas, pero no es el único camino. A nosotros nos salió bien, a Loncopué, que se lo mencionó hace un ratito, creo también, y sirvió para poner en concreto un número que calla la boca a un montón de gente. Pero lo que frenó realmente es que estábamos haciendo antes del plebiscito marchas de 8.000 personas en un pueblo de 30.000. Y estábamos yendo a escrachar al intendente, a los diputados y demás. Bueno, eso es uno de los puntos, me parece, como para refrescar de los debates que surgen con la revista. Y otro que también me parece importante es el relacionado con la Ley 5001. No sé si la conocen, si han escuchado, muchas veces también nos dicen que la minería en Chubut se frenó con la Ley 5001. No escribimos nada nuevo, estamos reescribiendo los volantes
2003, cuando el peronismo propuso, una vez perdido el plebiscito para ellos, ganado por nosotros, propuso una ley que uno diría en principio, está bien, concretémoslo a esto. La ley que proponían no era derogar el Código Minero, la ley de inversiones mineras, como correspondería, y llevamos 20 años todavía sin nadie que proponga eso en el Congreso. Lo que propusieron fue lo que se llamó la ley, o el proyecto de ley de Bernardi, que era el jefe del bloque de legisladores provinciales del PJ, y la ley decía: prohíbase la minería a cielo abierto y con uso de cianuro desde la cordillera, desde el límite de Chile, hasta una línea imaginaria a 50 kilómetros al este de la Ruta 40. El proyecto de Gordon Esquel está en la Ruta 40. ¿Sí? Bueno, nosotros salimos a denunciar eso y la Asamblea terminó avalándolo, ¿no? el rechazo, porque decíamos, el estudio de impacto ambiental, la minera, habla de cielo abierto, pero habla también de galerías. No lo prohibía. Habla de cianuro, pero nadie quita que nos pongan una cinta transportadora de 40 kilómetros, como han hecho en otros lados, y pongan la planta de cianuro a 40 kilómetros de la Ruta 40. O hasta que cambien la traza de la Ruta 40, como lo hicieron años después y cambió y se fue más hacia la cordillera. Pero bueno, líneas imaginarias. No pasó ese proyecto, se modificó y surgió el proyecto 5001, la ley 5001, que habla de prohibición de la megaminería o de la minería a cielo abierto y con uso de cianuro. Y artículo 2, permítase en una zona a determinar. Bueno, nunca lograron determinar cuál es esa zona. Tenían 120 días, no lo hicieron por la presión de la gente, no hubo apoyo. Esta ley no prohibió que el gobernador Arcioni del Frente de Todos impulsara la zonificación minera en el 2021. Segundo intento de zonificación, en realidad ya había habido otro que antes de que llegue al Congreso, a la legislatura, se logró frenar, pero bueno, con acuerdo de las distintas bancas en la legislatura se presentó una zonificación minera acorde a la ley 5001. 19 o 20 años más tarde, 18, 19 años más tarde, y no 120 días, no tuvieron inconveniente, lo votaron, y sabrán también que la provincia ardió en diciembre de 2021. Un nuevo argentinazo fue, un chubutazo que tiró abajo esa zonificación minera. Bueno, nada, no quiero, estamos en el tiempo pensado, 15 minutos de hablar mío y después en todo caso abrir algunas preguntas. Invitarlos a que lean la revista, a que la tomen no solo como un hecho histórico, porque va relatando lo histórico, pero es para recrear las discusiones y ver realmente cómo esas discusiones todavía se aplican en otras luchas, no solo en la megaminería, y en la construcción de un programa, de una salida más general para todas las luchas ambientales que estamos dando. Un granito de arena para continuar los debates que tanto necesitamos. Apúrense a comprarlas, baratitas, 500 pesos la están vendiendo afuera, para los que no la tienen, si no la piden después. Pero bueno, si quieren hacer algunas preguntas y demás, sí. No, para cerrar no, pero para aportar lo que nos pasó a nosotros cuando vimos el triunfo y el departamento de Chubut. Chubut está pasando en primera persona, pero nosotros en el interior del interior
entiendo por lo provincial, ¿no? Que más o menos el fenómeno que sucedió en Mendoza en diciembre de 2019, cuando subió con el tema del fracking, cuando subió esto tuvo otras características, pero digo, hay con qué, hay para mostrar que la lucha sirve y hay para mostrar que si no hacemos esto, realmente no vamos a trabajar por favor, quería compartir esto que fue un poco todo en esa alegría de la No, claro, a veces quizás peco como de pesimista pareciera. No, la lucha se ganó, se viene ganando durante 20 años. A mí, por lo menos acá, en su momento, en marzo de 2003, fue una cosa impresionante, porque no sé si todos éramos más o menos pesimistas, pero optimistas había pocos. Pero lo mismo nos pasó en diciembre de 2021, que logramos ver que lo que fue Esquel en estos 20 años se logró provincializar. Nos falta nacionalizar, quizás, llegar a más todavía. Hay otros que tomaron referencia, como Mendoza, como otros lados, y nos toman como referencia para las luchas. Yo lo que digo es, ojo con esa referencia, no es que ya está. Todavía tenemos que seguir luchando. Me encantaría que ya esté y nos podamos dedicar a otra cosa, ¿no? Pero tenemos que todavía seguir buscando esa solución definitiva que nos permita seguir avanzando con otros temas, si se quiere, o con otros saqueos que nos están rodeando por todos lados. Porque lograron, digamos, que la empresa se fuera de ese sector, ¿no? Que no sabemos a dónde se iría. Pero ¿qué pasa con el cianuro que ya queda en el lugar ese? ¿Está haciendo algo para que se limpie? ¿O sea, está como dentro de el partido de la organización? ¿Están haciendo algo como para exigir que se limpie el lugar ese o que se haga algo de saneamiento? No sé. Logramos que no empiece a trabajar nunca la empresa. No hay cianuro. No hay nada. Lo que hicieron fueron perforaciones para sacar muestras y tener una idea que lamentablemente en eso no avanzamos y deberíamos avanzar en remediar eso. Nunca fuimos a ver cómo está realmente ahí. Pero es poco lo que logramos hacer. La logramos sacar a tiempo. Pero la empresa sigue, en realidad. La empresa no se fue de Esquel, siguió con oficinas, siguió diciendo nos equivocamos en la comunicación, no nos entendieron, se dejaron convencer por cosas que no son así y siguieron. Si no me equivoco fue en el 2013, ahí sí logramos cerrar las oficinas de la minera y que se fuera. Desde entonces está judicializado por ellos contra el municipio y hace un año más o menos la Corte Suprema de la Nación falló a favor de ellos. Entonces, en realidad tenemos la posibilidad de que en cualquier momento nos digan que el municipio no tiene otra que permitirles abrir la oficina y lo hagan. Quizás no para poner el emprendimiento en Esquel mismo, pero sí en algún otro lado o algo así como intentaron en el 2021 con el proyecto Navidad, que está en otro sector de la provincia, ¿no? Sí. Digamos, en ese caso, el municipio no es el que tiene la factibilidad del uso del suelo. El problema del municipio es que hoy es radical y antes era peronista. Y son los dos partidos de la minera. Cuando hicimos todo esto en el 2002-2003, fue en contra del intendente minero peronista y en contra del gobernador minero radical. Eran un único bloque que estaba. Y desde entonces no logramos de los partidos mayoritarios ninguna expresión orgánica, por lo menos, en contra de la megaminería. Todos los diputados que van surgiendo, los concejales,
A veces surge alguno que más o menos, que tiene un mayor diálogo con las asambleas, pero en general continúan y aceptan los lobbies de las empresas. Y por eso terminamos en el 2021 con una ley de zonificación que habilitaba a la Pan American Silver a explotar un yacimiento de plata en la meseta central de Chubut, como puerta de entrada para abrir toda la provincia a la megaminería. Entonces, puede ser que legalmente tenga algunos artilugios o algo el municipio, pero no los aplican. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Camila, vengo de una socialista, invitaron a Tommy acá a la actividad y nos parecía importante participar, aunque sea un rato, que no podemos quedarnos todo el día, pero de este taller en particular, sobre todo a mí me parece, ¿no? Por el ejemplo que puede ser o que puede representar la lucha en Esquel desde un punto de vista de la importancia de ser independientes, ¿no? De dar una lucha en las asambleas y que eso permitió justamente hacer frente a un monstruo, digamos, gigantesco como pueden ser las megaminerías con la complicidad de los estados, porque no existe estado en el mundo que no sea cómplice, ¿no? Y que no favorezca la explotación, la intervención del medio ambiente, favoreciendo, ¿no? el ingreso de estas multinacionales. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Aprender y apostar a que las personas se crean más, ¿no? Protagonistas y factores de cambio de la realidad, y no tanto apostar a que se cumplan, ¿no? las promesas de alguna ley o de algún cambio estatal, que los estados no van a cambiar. O sea, los estados van a ser siempre con su lógica depredatoria, con su lógica bélica, ¿no? Siempre van a mirar a la naturaleza como algo a lo que sacar provecho para sus propias arcas. Entonces, yo creo que lo más, o por lo menos a mí, lo que me interesaba también conocer, ¿no? Directamente, como vos, ¿no? Protagonista de primera línea de esta lucha, es no perder nunca de vista que, como decimos, nunca se gana, si querés, la lucha, porque siempre va a estar ahí el Estado, los gobiernos buscando sacar una ley, sacar provecho, cambiar la línea imaginaria, cambiar la ruta, agotar a las personas, ¿no? que muchas veces terminan transando por agotamiento, porque también hay presiones de todo tipo, amenazas, tortura, no solo promesas positivas, ¿no? de mejora o de cambio. Entonces, a mí me parece muy valiente eso, y que las personas podamos, como nosotros, ¿no? Poder encontrarse, unirse, saber del valor que tiene, ¿no? que nos enfrentemos a estos grandes monstruos en virtud de una defensa de la vida, de la naturaleza como parte de la vida, no tanto como recurso y discutir en manos de quién está solamente, sino como cambiar lógica, una lógica depredatoria que lleva un tiempo, ¿no? De sensibilidad patriótica, pero a mí esto es lo que más me parece rescatable, y gracias por la introducción a la revista, es muy importante seguir dándolo a conocer y seguir apostando. Sí, como justo les iba a decir que bueno, viene siendo bastante ordenado, pero si hay varios que quieren hacer una pregunta, levanten la mano y yo los anoto, y bueno, Agustín va respondiendo. Pues yo. Hola a todos, todas. Primero, bueno, gracias por estar acá, gracias por la lucha y son un ejemplo para muchísimos de quienes estamos aquí. Perdón que no te pude escuchar. Sí, no, por eso me frené porque... Cada vez que se repitan las preguntas porque hay gente conectada Sí. que si no lo va a entender. Bien. Bueno, mi pregunta tenía que ver con cómo les impactaba a ustedes el rol de los medios masivos que desinformaban y desinforman todo el tiempo. Yo vivo en Buenos Aires y aquí, bueno, medios masivos a nivel nacional. Por ejemplo, hablaban de que si sin este proyecto minero se profundizaba la pobreza, no había desarrollo. Entonces mi pregunta era,
¿Ustedes cómo enfrentan, ya sea medios masivos a nivel nacional, como imagino había medios locales allí en la provincia de Chubut, ese mensaje que era mentiroso, que desinformaba? ¿Tenían alguna estrategia en particular, o sea, era golpe por golpe o no? Decidían, bueno, focalizamos la lucha en esto. ¿De qué manera les impactaba y cuál era la estrategia que utilizaban? Porque imagino que cuando veían esas cosas o en la tele o en la radio se agarrarían la cabeza, daría mucha bronca, angustia. Bueno, ¿cómo canalizaban toda esa mentira dentro de la lucha? Bien, vamos a poco porque si no, no me va a dar la cabeza. Camila decía de la importancia de ser independientes, de apostar hacia que las personas se crean más y del poder de alguna manera, ¿no?, que tenemos quizás individualmente o colectivamente si nos unimos en las asambleas. Y esto de que quizás nunca se gana, dijiste vos, ¿no? La lucha va a ser permanente y que los estados no cambian. No sé hasta qué punto esto de ser independientes, lo que éramos era un núcleo de un montón de cosas distintas. No sé si éramos independientes. La asamblea como tal era una sumatoria de quizás de no tan independientes. Pero sí teníamos un comportamiento, o tiene todavía, aunque ahora es distinta la asamblea, ¿no?, de respeto y de mucha discusión. Y de respeto después a las resoluciones. Eso sí claramente nos empoderaba, nos daba la fuerza. Y uno de los discursos, si se quiere, del gobierno y de la minera era que nosotros no podíamos hablar porque no éramos profesionales. A ver, el título, no, el científico es el señor que es ingeniero de la minera, ¿no? Y eso fue uno de los puntos centrales que hubo que discutir plenamente. Y se logró entender que nosotros íbamos construyendo mucha información, recopilando información que tenía más valor que la de los técnicos y profesionales salidos de la universidad y que se vendían a las empresas. Yo creo que sí cambia el Estado. Lo tenemos que tomar y gobernar los trabajadores. Mientras siga el Estado en manos de las multinacionales y de los gobiernos patronales, sí, va a seguir siendo el mismo. Tengo esa esperanza, peleo también por eso. Si no, no sé, sí es una lucha larga. No sé si no se va a acabar nunca, es una lucha larga. Y bueno, no sé, espero que esto sirva también para las otras luchas que vienen siendo largas, no es la única, ¿no? Y demás. Juan preguntaba por el rol de los medios de comunicación, los medios masivos y nacionales de comunicación, y si le íbamos dando respuesta, o le vamos dando respuesta golpe a golpe, punto a punto, o teníamos una estrategia de avanzada, de anticipar, si se quiere, ¿no? A nivel nacional me parece que los medios de comunicación en principio nos ningunearon. Fue una pelea nacionalizar el conflicto, que el país se sepa que existía un conflicto en Esquel. Sí se volcaron los medios de comunicación de Esquel y provinciales, y se volcaron a favor de las mineras. Era clarísimo. La radio progre de Esquel, que todos los sectores progre la escuchaban, porque además había pocas radios, qué sé yo, Radio Fénix, se convirtió en absolutamente minera. Y la gente se dio cuenta y salió a repudiar a alguien, a un vecino que camina todos los días con, ¿no?, el locutor dueño de la radio, que se lo veía todos los días. Y dolió eso, a ellos les dolió. Pero es verdad que cuando se ganaba un medio, a veces los medios nacionales tiraban en contra.
Yo creo que en general respondíamos golpe a golpe. No nos daban, eran momentos de vorágine además. Decían una cosa y salíamos a responder, se la ganábamos, entonces nos salían con otra y teníamos que salir a responder, ¿sí? Pero salían con lo que salían, fuimos capaces de dar respuesta y mostrar que la política esencial, la estrategia esencial de ellos era la mentira. Es permanente, la mentira es permanente de lo que dicen a nivel oficial, y que el gobierno era un empleado más de la minera. Pero me parece que no teníamos esa posibilidad de adelantarnos, si se quiere, a las cosas. Quizás uno de los puntos fue el descubrir la contaminación que existió, lo que se llamó el arroyo amarillo, antes de que empiece a explotar, a dinamitar la montaña, qué sé yo, simplemente con las perforaciones, con los lubricantes que utilizaron y demás, contaminaron un arroyo, lo dejaron amarillo, que se notaba todo, y eso filmado impactó muchísimo. Fue quizás medio de casualidad, pero no sé, estaría buenísimo poder anticiparse a las cosas. Me parece que la cancha, la agenda más la marcaron siempre el gobierno y la empresa más que nosotros. Nosotros como asamblea, y como una asamblea, no lo dije, pero para tenerlo en cuenta, en esos momentos era la asamblea de 200, 300 personas. No éramos pocos. Entonces, realmente la discusión se enriquecía. Había aportes desde todos lados. Y después era una discusión ver qué es lo que se hacía. Y lo central era salir a enfrentar. Fue una discusión de las primeras asambleas masivas. Fue toda una discusión imponer que era una asamblea del no a la mina. De que nos estábamos juntando no para analizar lo que proponía la empresa y el gobierno y ver si estamos a favor o no. Imponer, decir, nosotros acá nos juntamos los que ya estamos convencidos del no y nos vamos a organizar en cómo lo concretamos y lo volvemos realidad. Y fue una discusión ardua también porque, bueno, no se querían ir tan fácil. Y había algunos que eran mineros, las primeras 1 o 2 asambleas fueron la propia minera, fueron aquellos que decían que estaban todavía con duda, qué sé yo, y eran discusiones ásperas, ¿no? No sé si les respondo un poco. Sí, quería preguntar cómo se organizaron primero esas primeras asambleas y después cómo fueron actuando las organizaciones y los partidos y si lo permitió la gente. Bueno, ¿cómo fue ese relacionamiento general de la lucha con las organizaciones sociales y partidos? ¿Cómo nos fuimos organizando las asambleas y en particular con la relación con los partidos y las distintas agrupaciones, cómo fueron aceptadas y demás, ¿no? La pregunta... Si hay otra pregunta, hacemos y después... Un poco en relación a lo que plantea acá el compañero, saber cómo fue ese proceso, ¿no? Sabiendo que hay muchas luchas donde vecinos y vecinas son un poco reticentes a que el partido o algún partido político se pueda acercar a la lucha, digamos. Y me parece que esto es como un ejemplo me gustaría saber cómo fue ese proceso de aceptación, entre comillas, del partido o acercamiento. Bueno, viene en sintonía, digamos, ¿no? La aceptación o no de los partidos dentro de la asamblea. Si vamos a lo oficial, si se quiere, en la asamblea de vecinos por el no a la mina, no aceptan partidos políticos. ¿Qué significa eso? Es una discusión también, si se quiere. Porque los que vamos a la asamblea
la gran mayoría tenemos opiniones políticas y tenemos militancia política. Desde los partidos tradicionales aportaron militantes al No a la Mina. Algunos, muchos, honestamente. ¿Sí? Hay muchos militantes del No a la Mina que son militantes de sectores del peronismo, por ejemplo. Hay una vecina reconocida y demás que es militante radical. No participa mucho en las asambleas, pero en ese momento por lo menos tuvo mucha participación, con sus, si se quiere, contradicciones. Después yo creo que hubo otros que no, que fueron a escuchar, a plantear esto de la ley de Bernardi, que termina en la 5001, surgió de un militante, asesor del legislador peronista, que fue tanteando a ver cómo logramos avanzar en este sentido. Nosotros en aquel momento lo decíamos claramente que éramos y lo imprimíamos también. Hoy que las asambleas están más pequeñas, si se quiere, que en lugar de ser 300, cuando nos juntamos somos quizás 30, hay sectores que quizás presionan más en ese sentido, en que no quieren que se mencione la afiliación política. Yo lo considero, yo lo interpreto de una manera. No hay en estos 20 años, ningún documento oficial del peronismo en contra de la megaminería. No hay ningún documento oficial del radicalismo en contra de la megaminería. Sí lo hay de la izquierda. Entonces, es decir, no vengan los partidos políticos, es decir, no venga la izquierda. Porque el peronismo y el radicalismo no van a venir. Pueden venir algunos militantes sueltos, pero oficialmente no vienen porque están en contra y porque cuando están en el gobierno, gobiernan para la minera. Entonces, es una discusión que se da en algunas asambleas de Chubut. No hay problema y la izquierda participa sin ningún inconveniente. En Esquel es distinta, si se quiere, esa participación. Todos saben en la asamblea que yo soy parte de Izquierda Socialista. En el 2003 fui candidato a diputado nacional, primer candidato a diputado nacional. En aquel momento era de Izquierda Unida. Eso es público. Algunos todavía se quejan, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es parte de entender de que hay corrientes políticas, corrientes ideológicas que estamos conviviendo y que es una fortaleza. Si nosotros nos cerráramos a decir, no, en la asamblea solo participa la izquierda, que es la coherente, porque no sé qué, y vos que sos simpatizante del gobierno, nos encerramos en una asamblea pequeña que no va a tener la fuerza que tuvo la asamblea de Esquel. ¿No? Nada, es un aporte que me parece una discusión que se hace de vez en cuando. Es probable que reflote por la intervención justamente acá, esas cosas. Hay algunos que les cae mal la revista en Esquel porque como la izquierda, ¿no? Fuimos todos, sí, fuimos todos, lo dejamos escrito. Es solamente lo que nosotros estamos tratando acá de reflejar, de recordar y demás, es nuestras intervenciones que aportaron hacia el conjunto del resto. Y si uno analiza los relatos más habituales, no aparecemos nosotros. No aparece, por ejemplo, la Asamblea de Vecinos de Esquel, que es una asamblea que conformamos antes, unos cuantos meses, casi medio año antes de la Asamblea de Vecinos por el No a la Mina, y que decíamos no a la mina y que decíamos no al FMI, porque hubo una visita
del FMI en esos momentos y demás, y que me parece que aportó la idea de que la solución iba a venir por organizarnos en asamblea. Eso no se suele mencionar, por ejemplo, ¿no? Entonces, las cosas que acá decimos tampoco se suelen mencionar. Bueno, las mencionamos nosotros, pero lo decimos claramente también. No hicimos un libro así gigantesco contando todas las versiones de las opiniones de todas las corrientes políticas y demás. Hicimos la nuestra, que ayuda a reconstruir una buena parte de ese proceso, porque íbamos dando respuesta a las intervenciones del intendente, de la legislatura, de la Suprema Corte de Justicia, que se declaró, que habló en contra del amparo ambiental que se había presentado y de distintas cosas. Entonces hay un relato de todo el proceso a partir de nuestras intervenciones. Nada, resumiendo, ¿cómo se comportan los partidos? Hay algunos que apoyan el no a la mina y hay otros que no. En general los que no están en el gobierno o pretenden estarlo, negacionistas además, como que vamos a votar en la asamblea que no participe Milei, y no, si Milei no va a venir a la asamblea, ¿no? Cuando votamos no participen los candidatos, estamos votando no participe la izquierda en realidad. Pero bueno, nada, es una discusión. ¿Contesto un poco? Sí, aprovechemos esta micrófono cerca. Hoy en una de las comisiones estuvimos hablando que una de las cuestiones que nos pasan cuando vamos a un conflicto es tener que lidiar con las falsas promesas y el falso progreso del capitalismo. El más común quizás sea la promesa de trabajo, que bueno, es muy honesta, ¿no? De las personas que quieren trabajar. Me imagino que post 2001 se habrán encontrado con bastante de esto. Nada, ¿cómo debatían ante eso? Sí, el argumento de generar trabajo era casi caballito de batalla de ellos. Y nosotros respondíamos de una manera muy sencilla. El estudio de impacto ambiental hablaba de 300 puestos de trabajo. En una población de miles de desocupados, post 2001, ¿no? Y lo respondíamos sencillo. A pocos meses antes, menos de un año, había cerrado Tescom, la única industria que había en Esquel, una textil. Había dejado en la calle a 300 personas. Entonces, lo que nos estaban ofreciendo era recuperar lo que había cerrado una empresa hacía pocos meses con una actividad ultra contaminante y saqueadora. Ningún negocio. Reabramos Tescom, si en todo caso, y después discutimos. Además hay otras miles, sin entrar en que la megaminería compite con las otras fuentes de trabajo. No es lo mismo ir a esquiar a la olla ahora o en el 2000 que si tuviéramos una mina que explotaba 2 veces al día a 3 kilómetros sobre la misma montaña. Entonces, eso compite. Los que habían plantado cerezos barranca abajo y les compite. ¿Quién le va a comprar las cerezas si tienen la posibilidad de que estén contaminadas? ¿No? Pero bueno, particularmente, y va a aparecer en la revista un montón, este tema de Tescom y la empresa como ejemplo, ¿no? Solo lo que nos están prometiendo se recupera reabriendo esta empresa. Sí, compartimos una consulta vinculada a esta cuestión de la aceptación de los partidos de izquierda en general en las asambleas, porque tenemos ir a la experiencia de que algunas asambleas han tenido experiencias de parte de quizás de algún partido de izquierda, de que los métodos de intervención quizás no permitían que fluya el debate más democrático, por así decirlo. Como que puede haber una tendencia a practicar las cosas. Por eso quería consultar si podrás comentarnos un poco de con qué métodos, con qué cuidados intervinieron siendo parte de un partido en la asamblea como para evitar cualquier tipo de estos mal manejos o
constructiva para permitir que haya un debate rural y que la asamblea tenga fuerza, que no es necesariamente escucha. Yo no me quiero meter en un balance de alguna manera. Está bien que publicar esto abre la discusión para hacer, si se quiere, un balance. Yo considero que nosotros no aparateamos. ¿Por qué? Porque la Asamblea resolvía metodologías de funcionamiento y las respetábamos. Se hablaba 3 minutos, se hablaba 3 minutos. ¿Sí? Se pedía la palabra como cualquier otro, se espera el turno, se habla, se plantea lo que se plantea, bancátela si querés, ¿no? Digo, por entrar en el balance, por ejemplo, yo siempre me autocensuré y no me postulé a coordinar la asamblea. En ese sentido, posiblemente me hagan un balance negativo, no sé, porque está bien. Si uno mira, qué sé yo, otros van a decir, Gigli nunca coordinó, que no sé qué. No, sí, no lo hice, no me postulé a eso, me postulé a hablar, a plantear una política en todo caso, ¿sí? Ahora, si nosotros no coordinábamos la asamblea, ¿quién lo hacía? Y muchas veces lo hizo gente filoperonista, sino peronista. ¿Lo hicieron mal? No, se respetaban las normas, ¿sí? Pero de repente después también uno se da cuenta de que uno que surge, que fue también una pelea fuerte de que no haya representantes votados y ad infinitum de la asamblea. En todo caso, se necesita una persona para una cosa, se vota, se hace, ¿no? Pero sí me sucedió varias veces de que algunos que tomaban figura pública y empezaban a hacer más, y resultaban que calladito eran militantes de un partido no de izquierda. Entonces, bueno, dimos la pelea bien ahí, ¿no? Y no sé, fue hace 20 años, abrimos el debate, no sé, pero digo, sí, también suceden esas cosas. Por eso me parece que es bueno también ser honestos y que en la asamblea se sepa si uno está también fuera de esas 2-3 horas que dura la asamblea o de esa actividad que se vota, yo sí está participando de algún espacio político. Nos conocemos mejor. Si la intención es construir espacios democráticos participativos que son pluriideológicos, pluripartidarios, con independientes, qué sé yo, que nos conozcamos bien. Yo soy de izquierda socialista, vos sos peronista. Bueno, si estamos en esta, está bien. Ahora, si de repente empezás a militar en contra porque, bueno, nos vamos a dar cuenta. Pero esa situación de vos no digas lo que sos, no sé, a mí me parece que no sirve, no aporta, ¿no? Todos saben qué es lo que soy yo. Lo he dicho muchas veces en la asamblea, que muchas veces se enojan, pero bueno, también la militancia hace que se la tengan que bancar, qué sé yo. Si les parece, si hay algunas consultas más, hacemos una última tanda de preguntas, pregunten varios y así hacemos el cierre. Bueno, pasivo así. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás, compa de Cami. Yo tengo una pregunta en torno a la cuestión, ¿no?, de cuál fue, si se quiere, el rol de la asamblea de una mina en cuanto a la identidad como juego, ¿no? Que, o sea, las personas, ¿no?, cómo impactó ese, no sé cómo formularlo, pero sí, básicamente eso, o sea, cómo impactó el desarrollo de enfrentarse a una multinacional y hacia los gobiernos, digamos, y esto que hablamos, ¿no?, de poder como, si se quiere, reconocer el propio poder como comunidad en la propia comunidad, o sea, en ese sentimiento de decir, bueno, che, loco, somos y se quiere
fue por ahí o no, capaz no, pero sí se generó un sentimiento de hermandad mayor entre las personas dentro del pueblo que antes no se veía tanto, o si no contribuyó hacia los temas humanos, si se quiere. No, era si había alguna pregunta de los conectados. Bueno, rol de la asamblea en la construcción de la identidad puebleril, no sé. Qué difícil de medirlo eso, no sé, tendrá que analizarlo un sociólogo, no sé. Sí, claro, convivimos un montón de personas que antes quizás no teníamos un punto en común y nos fuimos conociendo y fuimos construyendo relaciones entre nosotros. También fuimos descubriéndonos y viendo de que no me llevo tan bien, ¿no? De repente, hubo de todo. La asamblea central, el punto, todo siempre fue no al proyecto minero Cordón Esquel. Eso nos unificó casi completo. Cuando empezamos a avanzar hacia otras situaciones, empezó a haber más rispideces, si se quiere. Cuando empezamos a discutir, hay que provincializar el tema, y no tiene que ser solo no al proyecto Cordón Esquel, sino no a la megaminería en Chubut, perdimos algunos. Los perdimos bien perdidos, quizás. ¿No? Aquellos que decían no al saqueo en el Cordón Esquel, pero sí al saqueo en Gangán, y bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Eso fue avanzando, hemos perdido algunos. El no al proyecto, en parte hubo sectores, por ejemplo, de la sociedad rural que estaban con el no al proyecto. ¿Por qué? Y porque decían, y dan un subsidio a los locos, a ellos y a mí no. Denme lo mismo que a ellos. Y si no me dan lo mismo, lo freno. Bueno, tuvimos un acercamiento hasta ahí con ellos. Cuando vieron, muchos después del plebiscito, desaparecieron, si se quiere. Y empezó una cierta bajada de la asamblea. Ahora, hay una identidad construida en el pueblo. Es un pueblo del no a la mina. Surge una zonificación minera, surge el intento del gobierno de hacer algo y se levanta el pueblo entero. No puede ir nadie a decir, pero si tuviéramos la minera estaríamos mejor. No. Eso ya es un convencimiento, es una identidad de Esquel, claramente. El gobierno provincial no lo entendía así a nivel provincial. Ellos hablaban de 500 ruidosos y se la jugaron hace un poquito más de un año por la zonificación y por entregarle a Pan American Silver el yacimiento de Navidad. Bueno, se equivocaron. La rebelión que generaron demostró de que ahora ya toda la provincia no al saqueo megaminero. Se logró provincializar esa identidad, me parece. Queda eso como punto a seguir construyendo hacia el futuro, no a los saqueos en todo el país, no al saqueo de petróleo en Chubut, no al saqueo de la pesca, que son terribles también, no al saqueo que quieren ahora del viento, con el hidrógeno verde, con otras cosas más, que se paga cero de regalías, cero, nada, no está regulado, nada. Simplemente los 3 operarios que pueda llegar a dar, nada. No los saqueos a los ríos que quieren poner represas por todos lados, no, como estaba hoy Soledad Cayunao, a la entrega de las nacientes del río Chubut. Bueno, me parece que son identidades que hay que ir avanzando todavía un poco más en eso. Pero hoy
en un momento la asamblea era un referente y no se podía casi hacer cosas sin consultar, sin pensar qué va a decir la asamblea. Hoy quizás no está tan así, pasaron 20 años y esa fuerza de la asamblea decayó un poco, pero en el tema minero sí no pueden, sí está construido eso. Y si alguien, y toda la referencia es hacia la asamblea, nos tenemos que juntar en la asamblea. Si no hay ninguna otra consulta. Allá hay dos, seguro. A ver, bueno, dos más y cerramos. Como representante de una asamblea que ustedes desde el principio intentan integrar una provincia, un saqueo, ¿qué mensaje puede enviar una asamblea que está pensando cuando la estructura ya permite todo para que la mina ya está instalada en la provincia y lo más probable es que la actividad minera no cese? Y la lucha que lleva la asamblea, así mismo el desarrollo de la lucha, es muy difícil para muy poco, en otro contexto, ¿no? Histórico-cultural. ¿Qué mensaje puede transmitir o poder dejarnos algo aparte de todo lo vivido ya en la asamblea del Genio? Por ahí había otro que quería decir algo. Sí. Sí, quería saber actualmente cuál era, digamos, tenían alguna agenda o cuál era la problemática que estaban abordando, esos 30 que todavía quedan. Bueno, empiezo quizás por atrás. No sé si somos 30 los que quedamos. Cuando nos reunimos, se reúne la asamblea, últimamente el máximo será 30, pero es un número y un grupo de gente más numeroso que va girando también, ¿sí? Por eso digo, la referencia sigue siendo la asamblea, y cuando hay conflicto o la asamblea convoca a una marcha y demás, se suma la gente a eso, es referencia masivamente la asamblea. Me perdí, no te contesté, ¿no? Está bien, sí, parte. Y sería, y actualmente... ¿A qué puntos estamos? Bueno, ahí quizás entonamos un poco a lo que decíamos antes. Hubo el tema de la zonificación, hubo que salir a responder eso. Hay intentos, por ejemplo, ahora de acompañar a los Cayunao, pero cada vez que nos separamos un poco del no, hay situaciones y rispideces y demás que entonces tenemos que ir viendo. Yo creo que los puntos que tenemos que tomar, o uno de los puntos que tenemos que tomar, es esto que yo hablaba del tema de la habilitación comercial de la oficina y la justicia de que nos quieren volver a habilitar la minera. La asamblea también como parte de la UACH, la Unión de Asambleas Ciudadanas de Comunidades de Chubut, está impulsando la tercera iniciativa popular. No me refería a eso, digamos, ¿no? La iniciativa popular es juntar firmas para proponer un proyecto de ley. Se está impulsando la tercera, porque ya fracasó 2 veces. Son caminos que hay que discutirlo, podemos aceptarlo y más, pero bueno, fracasó 2 veces ya porque siguen los partidos de la minera en la legislatura. Pero bueno, es una de las cosas que se está haciendo, digamos, como asamblea y como unión de asambleas también, el juntar las firmas para impulsar una ley que supere a la 5001 y que realmente frene a la megaminería, ¿no? O sea, por lo menos un obstáculo mayor. ¿Cuál va a ser el freno? Para mí,
yo creo que para nosotros, para Ambiente en Lucha, es derogar las leyes del saqueo, derogar. Tendríamos que ir para ese lado. Pero bueno, ¿qué mensaje le puedo dar a una asamblea que está luchando con las mineras que ya están en funcionamiento? Es difícil que lo diga yo. Nosotros tuvimos la suerte, si se quiere, de que no estaba en funcionamiento, que la agarramos a tiempo. Me imagino que es más fácil, fue más fácil lo nuestro, si se quiere. Pero hay que seguirla. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que ver qué estrategias para sumar gente, responder a las inquietudes de los trabajadores de la minera, por ejemplo. Porque esto que charlábamos recién de los puestos de trabajo que prometen es una cosa, los puestos de trabajo que hay actualmente es otra. ¿Sí? Nosotros no estamos en contra de los trabajadores, estamos en contra del saqueo y la contaminación de las empresas. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Y seguramente va a haber que cerrar esas empresas, por eso las estamos enfrentando. Y entonces esos trabajadores, ¿qué van a hacer? Y me parece que en principio van a tener que trabajar en la remediación de todo el desastre que hicieron. Ahí ya tenemos fuente de trabajo para todos y lamentablemente por muchos años. Y después buscaremos también otra fuente de trabajo. En Santa Cruz se está viendo actualmente un conflicto porque una empresa de un día para el otro resolvió, Tritón si no me equivoco, resolvió que ya está el yacimiento, no dan las ganancias que ellos tienen y cierran de un día para el otro y dejan en la calle a todos los trabajadores. Bueno, tenemos que salir a que hay que nacionalizar esa empresa, expropiarla y ponerla a trabajar en remediación para solucionar todo el desastre que hicieron. ¿Sí? No sé, mi opinión, me parece. ¿Qué mensaje en todo caso también? Juntémonos y charlamos y vemos las experiencias. Tenemos que juntarnos, más encuentros como más ver, porque nosotros tuvimos la suerte de que la frenamos a tiempo. Bueno, ustedes quizás tuvieron la suerte, tuvieron la experiencia de esta u otra cosa y entre todos vamos a construir. No sé, no soy iluminado para tener muchas respuestas, ¿no? Bueno, nada, gracias, espero que sirva para el aporte, que puedan leer la revista y que aporte también para las discusiones, no para cerrarlas, sino para continuarlas, para debatir experiencias y seguir construyendo el no a la megaminería en Esquel, en Chubut, en Argentina y en todos lados.